Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. En nuestro programa de hoy vamos a abordar una pregunta-problema muy relacionada con otros temas que ya hemos tratado, como lo vamos a ver a continuación, y que tiene que ver con, primero, qué significa escribir para una audiencia internacional en el mundo literario actual, contemporáneo. ¿Qué implica eso? Y, por supuesto, unido al qué, va el cómo, ¿no? ¿Cómo lograr eso? ¿Mediante qué plataformas? ¿Mediante qué herramientas? ¿Cómo podríamos lograr este impacto? Y también, por supuesto, ¿por qué hacerlo? ¿No? Respecto del primer punto, ¿qué significa escribir para un público internacional y, por qué no, un público global? En el mundo moderno y debido a los grandes avances que ha tenido la intercomunicación, no es posible llegar a una audiencia muy extensa. Y como se dice prácticamente en muchos casos donde la población ya está alfabetizada, por lo menos funcionalmente, ¿no? Los profesores distinguen entre el analfabeta funcional y, por así decirlo, la persona que lee por su propio interés. El analfabeta funcional sabe leer, pero no le tiene grandes intereses más allá de una tarea completa. Entonces partimos de la premisa que los lectores han superado ese lindero y que realmente tienen un gran interés en leer, y hay muchísimos lectores. Vimos durante series precedentes, y lo vamos a seguir viendo en el futuro, eh, las plataformas, ¿no?, en las cuales podemos hacer eso. Pero para ir redondeando un poco y dejando la pregunta también abierta, por supuesto, ¿qué significa escribir para una audiencia global? Tener una posibilidad, primero que todo, porque todo se basa realmente en lo que puede suceder. Entonces ya hoy en día es posible. Si usted como escritor logra hacer, por ejemplo, una buena campaña, puede hacerlo. Realmente una campaña, digamos, en Amazon Ads, vamos a volver con esta plataforma, aunque ya hemos visto en videos precedentes que existen otras plataformas, pero hablamos de la plataforma líder a nivel mundial en este momento. Eso implica la posibilidad de llegar a otras fronteras y llegar a otro público. Entonces, ¿qué significa realmente ser un escritor global? Pues primero, más allá de la temática, que es un tema que vamos a entrar a abordar también a continuación, significa tener la posibilidad de llegar a una gran cantidad de público. Todo está mediado por eso, ¿cierto? Porque usted ya cuenta con las herramientas para llegar a un público a nivel mundial. Ya sus obras se puede pagar un servicio de traductor, un traductor profesional que comprenda tanto el idioma materno como el idioma que se va a trasladar y, por supuesto, a traducir, y por supuesto que sepa de literatura, que capte lo fundamental, ya que no se convierta en un traidor de su obra, sino que la encauce y que maneje con gran precisión los giros lingüísticos y los recursos en esa lengua. Entonces, ya tenemos esa posibilidad. Es lo primero. Segundo, ¿qué es ser un escritor? O qué significa ser un escritor para un público internacional? Es tener también una mentalidad internacional, superarlo, es decir, sin olvidar las raíces por las cuales se viene, superar una mentalidad estrecha local, que lamentablemente tenemos todavía muy arraigada. Digo lamentablemente porque, si bien es cierto, construir redes locales, si bien es cierto, conocer a las personas del entorno, a lectores, otros escritores y demás, tenemos todavía una mentalidad muy local y no dimensionamos lo que una obra podría llegar a ser. Usted, por ejemplo, no dimensiona como escritor, como escritora, su obra hasta dónde puede llegar. Y esa es una limitante mental que tenemos también. Entonces ya sabemos que hay una ventaja técnica, ¿no?, por el proceso de globalización y por la existencia de grandes plataformas, y también hay una ventaja de pensar cómo podría yo proyectarme
a un público global sin perder lo local. Se puede escribir desde lo local y alcanzar un público a nivel mundial. Eso se ha hecho muchas veces, aún antes de la existencia de estas grandes redes. E inclusive el espíritu también de lo regional, de lo costumbrista, puede llegar a trasladar fronteras e interesar a personas de otras culturas que están ávidas de ese intercambio, de saber, por ejemplo, consideraciones de lugares como la India, lugares Gran Bretaña, lugares también, digámoslo así, en África, digámoslo así, en Asia, por ejemplo, Corea, por ejemplo, Tailandia, por ejemplo, muchas personas están interesadas en saber qué pasa, pero hay que lograr una estructura narrativa universal, no quedarse en los localismos, ni a nivel literario ni a nivel mental, superar eso. Entonces eso significa tener la posibilidad de llegar a hacerlo, es lo primero, el primer prerequisito, y también implica una mentalidad de escribir, para poder escribir para un público internacional. Eso también supone en el cómo, ya dijimos, hay unas grandes plataformas. Es una pregunta que hemos venido desarrollando y se seguirá haciendo por la actualidad, la inminencia que tiene y porque ese es el presente ya en muchas partes, como hemos concluido en otros episodios, y el futuro para otras partes que todavía no hemos llegado completamente a ese mercado digital. Ahí está realmente el vehículo para poder llegar a una audiencia internacional. Esto tiene que ver con dominar todas estas plataformas, con que nos sentemos a estudiar cómo funciona el mercado, cómo se optimiza una campaña, cómo se posiciona, eh, digámoslo así, nuestros términos en el buscador, por ejemplo, de Amazon. Hay muchos canales que dan una gran variedad de información y de puntos de vista muy profesionales respecto a eso, pues personas que realmente logran vender en estas plataformas y que además escriben y que además tienen un gran interés por realmente colaborar a muchos escritores por ayudarles a generar este proyecto. Entonces es importante tener en cuenta eso, irlo aprendiendo por nuestra cuenta, ¿cierto? Eso es fundamental. Lo hablamos en aquel video también de las tres facetas o la importancia pues que tienen estas tres dimensiones del escritor del siglo XXI y el escritor como autogestor, el escritor como empresario. El escritor tiene que, para poder llegar a ser un escritor internacional, que es un escritor que llega debido a que ya tiene la posibilidad y a que tiene la mentalidad que llega a un mercado internacional, requerimos seguir estudiando, seguir puliéndonos y conocer estas herramientas, porque de otra forma ahí está la oportunidad, ahí está el barco zarpando, pero no nos vamos a alcanzar a abordar si no logramos conocer esas herramientas y manejarlas, porque ya estamos en un mercado completamente globalizado, donde se están subiendo millones y millones de textos y hay que buscar la manera de desmarcarnos de ciertas fórmulas y, como siempre, lo más importante, construir nuestro propio criterio después de que estudiamos y buscar nuestra propia estrategia, teniendo en cuenta nuestro público objetivo y nuestra intención artística y comunicativa. ¿Por qué llegar a hacerlo? Es importante porque no debemos aislarnos, ¿no? No debemos tampoco perder esa oportunidad de retroalimentarnos con lectores de otras culturas. Ahora, es importante cuidar, ya hablamos de la parte de la traducción, que hay traductores profesionales, usted los puede contratar, hay muchas plataformas, está Upwork, Fiverr, Workana, una gran cantidad de plataformas donde se puede contratar a un freelancer profesional para que le haga su traducción, o lo puede buscar en su entorno si conoce profesores, pues, y personas en general que dominen los idiomas y dominen la literatura. Es importante no perdernos esa oportunidad de tener una retroalimentación con lectores y con escritores de otras latitudes. Es importante, entonces, en esta breve reflexión, tener en cuenta la posibilidad para poder hacerlo, tener en cuenta los medios para poder hacerlo y tener en cuenta la motivación. Perdón. Entonces, en este orden de ideas, no siendo más, nos veremos en un siguiente episodio.